Vamos a estudiar el Humash para el día viernes, Parashat Vayishlach. Hoy van a ser el último de los 12 tribus del pueblo judío en unas circunstancias algo tristes, como cuenta la Torah. Ve'et haaretz asher natati laAvraham uliyitzchak lecha etnena ulizarecha acharecha tenet haaretz. La tierra que entregué a Abraham y a Yitzchak, a ti la daré y a tu descendencia después de ti daré esa tierra. La Torah repite esto continuamente para quien tenga duda a quién pertenece la tierra de Israel. Aquí él está hablando ya a Jacob. Vayal me'alav Elokim bamakom asher diber ito, y Dios ascendió de sobre él en el lugar donde había hablado con él. Vayatzev Yaakov matzeva bamakom asher diber ito matzevet aven vayasech aleha nesech vayitzok aleha shamen. Jacob erigió un pilar en el lugar donde él había hablado con él, donde Hashem había hablado con él, un pilar de piedra, vertió encima de él una libación y vertió aceite encima de él. Se nota nuestros patriarcas en cada momento de su vida, en cada oportunidad, hacían ofrendas y agradecimiento a Hashem. Y eso es una práctica que todos tenemos que aprender. Ser agradecido. Agradecido no es solamente un tema hacia la persona quien está agradeciendo, sino es algo para uno. Es muy sano y correcto y bueno para uno estar agradecido por todo lo que tiene. La persona que vive agradecido es una persona feliz. Una persona que siempre siente que le corresponde todo y todo el mundo le debe, nunca está agradecido y siempre está amargado. Sí. Dice Rashi, b'makom asher diber ito, en el lugar donde había hablado con él, Eini yodea ma melamdeinu. Rashi dice, no sé qué este pasaje viene a enseñarnos. Es interesante, cuando Rashi dice, Eini yodea, o sea que hay yo no sé de ignorancia y hay yo no sé de información. Cuando Rashi dice varias veces en la Torah que él no sabe a qué viene la Torah, eso es un verdadero Eini yodea, ¿no? Que no sabe. Information. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוקים בית אל, y Jacob llamó al lugar donde Hashem había hablado con él בית אל, וייסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותיקש בלידתה. ויהרון de בית אל, y aún quedaba como una legua de tierra para llegar hasta Efrat, cuando Rachel dio a luz, pero tuvo dificultades en su parto. Dice Rashi, Kivrat Haaretz significa una legua de tierra, es una expresión que usa para una distancia aquí. Y Rashi explica así, Menachem ben Saruk explica que esta palabra Kivrat significa como la palabra kabir, una gran cantidad. En este caso sería que una gran distancia de tierra, que no era poquito distancia, sino todavía faltaba llegar hasta Efrat. Pero según una interpretación agádica, esta expresión está refiriendo a la temporada del año que la tierra está mucho más ahuecada y
y se pone en la tierra difícil de andar, porque ha sido arada habiendo transcurrido el invierno, pero sin todavía llegar la época de calor. En otras palabras, la Torah está diciendo que era un momento difícil de seguir adelante, de poder caminar. De todas maneras, lo que quiere decir es que faltó llegar hasta Efrat. Vayehi behakshota belidita vatomer la hamyaledet al tir'i ki gam ze lach ben. Y fue cuando le dificultó el parto, la partera le dijo: no temas, porque este también es un hijo. Recuerdan de que ella, cuando Yosef nació, dijo: Yosef Hashem li ben acher, que Hashem me dé otro hijo. Aquí está el otro hijo. Ya por lo menos ella tiene su ración de hijos, por lo menos igual a las sirvientas. Dice Rashi: ki gam ze nosaf lecha al Yosef. ורבותינו דרשו אם כל שבט נולדה תאומה ואם בנימין נולדה תאומה יתרה. La Torah aquí está diciendo otra cosa según Rashi, que con cada uno de los tribus nació una hermana morocha, pero con Benjamín nacieron dos hermanas. Entonces en este caso Rachel dio a luz a 3 hijos, Benjamín y 2 hermanas. Por eso dice la palabra gam, también. Vayehi betzet nafsha ki meta vatikra shmo ben oni va'aviv lo kara lo Benjamín. Y sucedió cuando su alma salió, pues murió. O sea, muriendo, ella llamó al nombre Ben Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué significa Ben Oni? Es hijo de mi pesar. Benjamín, dice Rashi, me parece que recibió el nombre Benjamín porque todos los hijos de Jacob, o sea, es el único que nació donde en Eretz Israel, en Eretz Kenan, que se está en el sur, cuando uno viene de Aram Naraim. Entonces, él quiso en el nombre de él también insinuar el hecho de que es Benjamín, que está nacido en el sur, digamos en la parte, en Eretz Israel. Su nombre entonces indica este hecho. Vatamat Rachel vatikaver bederech Efratá hi Betlehem. Rachel murió y fue sepultada en el camino a Efrat en Betlehem. Vayatzev Yaakov matzeva al kvurata hi matzevet kvurat Rachel ad hayom. Y Jacob erigió un monumento sobre su lugar donde está enterrada, y este es el monumento hasta el día de hoy. Vayisa Israel vayeta halo mehala le Migdal Eder. Israel viajó de ahí y levantó su tienda allende Migdal Eder. Vayihi bishkon Israel ba'eretz ahi vayelech Ruven vayishkav et Bilá pilegesh aviv vayishma Israel. Y sucedió que mientras Israel estuvo en esa tierra, Rubén se acostó con Bilá, la concubina de su padre, y Israel oyó. Entonces Rashi explica qué quiere decir se acostó con Bilá, con la mamá de, o sea, la esposa de su padre. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente Rashi dice Bishkon Israel ba'eretz ahi Ad shelo ba leChevron etzel Yitzchak iruhu kol eila. Esto cuando ocurrió antes de llegar a Hebrón. Hoy en día, si estás en Betlehem y tienes que llegar hasta Hebrón, no es muy largo, es cerca, relativamente. Pero en esa época, en estas circunstancias, era más lejos y más difícil. El punto es que todos estos acontecimientos ocurrieron allí en ese periodo entre Betlehem y Hebrón.
Y explica la Torah qué significa Vayishkav, que se acostó. Dice, Mitoch shebilbel mishkavo ma'ale alav hakatuv ki'ilu shechava. Como él trastornó el sitio original de la cama de su padre, la Torah lo considera como si él hubiera acostado con ella. ¿Y por qué él hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Porque después de la muerte de Rachel, entonces Jacob, en vez de estar su sitio principal con Rachel, entonces ahora lo colocó en la tienda de Bilhá, que era sirviente de Rachel. De alguna manera todavía recordando a Rachel. Entonces Rubén, que era hijo de Lea, estaba como ofendido. ¿Cómo puede ser una ofensa contra su madre? Ok, mientras que Rachel está, es su opción, pero ahora va a ir con la sirvienta antes de él. Entonces él fue y cambió el sitio. Y esto se consideró un gran pecado, porque primeramente eso no es algo que uno se mete. Y además que estamos hablando de Jacob vino. Sigue la Torah diciendo, Vayeyu bnei Yaakov shnei masar. Es parte del mismo pasuk. Y los 12 y los hijos de Jacob eran 12. Inmediatamente la Torah te dice esto para que sepas que aunque él pecó y hizo algo que no es debido, pero todavía es hijo de Jacob, es un tzadik, es parte de la familia. Con eso no salió de ser uno de los tribus de Israel. Y ahora simplemente la Torah dice los nombres de la familia. Bnei Leah, Bechor Yaakov, Rubén, Shimon, Levi, Judá, Yisachar, Zvulun. Estos son los hijos de Leah. Bnei Rachel, Yosef y Benjamín. Los hijos de Rachel son Yosef y Benjamín. Bnei Bilhá, Shifchat Rachel, Dan y Naftali. Los hijos de Bilhá es Dan, Naftali, Bnei Zilpah, Shifchat Leah, Gad y Asher. Eile bnei Yaakov, asher yulad lo bepadan Aram. Estos son los hijos de Jacob que nacieron en Padan Aram. Rashi dice Bechor Yaakov. La Torah menciona que él es Bechor Yaakov. ¿Por qué dice esto? Afilu beshat hakalkala kerao Bechor. Aún en el momento de su falta, la Torah sigue llamándolo Bechor. Bechor Yaakov, primogénito de Jacob. Bechor lenachala, Bechor la'avodah, Bechor leminyan, velo nitna Bechorah liYosef, ela linyan hashvatim shenase leshnei shvatim. En otras palabras, él sigue siendo primogénito con respecto a herencia. Y en cuanto al servicio de los sacrificios, porque después es que pasó a los Kohanim. Al principio era por los Bechor, ¿no? Para los primogénitos. Y con respecto de el número de los hijos de Jacob, él es el Bechor. Pero en una cosa, Yosef es el Bechor. ¿Qué? El derecho de la formación de los tribus, que él se convirtió en 2 tribus, eso es de Yosef. Recuerda que Yosef, en teoría, uno podría argumentar que hubiese sido el Bechor si Rachel se casa con Jacob primero, como era el plan, ¿no? Como Lea, al principio lo engañaron a Jacob, al final se casó con Lea primero y Rubén nació primero, pero algo quedó también de Yosef. Vayavo Jacob el Yitzchak aviv Mamre Kiryat Arba. Y Hebron asher gar sham Avraham y Yitzchak. Y Jacob vino ante su padre Yitzchak a Mamre de Kiryat Arba, la cual es Hebron, donde habitaron Abraham e Yitzchak. Dice Rashi, Mamre, esto es el nombre de esta planicie. Kiryat Arba es el nombre de la ciudad. Mamre Kiryat Arba, a la planicie de Mamre de Kiryat Arba. Y si objetas en tal caso que debería estar escrito Mamre Hakiret Arba,
Okay, que debe ser escrito de otra manera. Entonces te respondo que esta construcción gramatical es propia del estilo de la Torá cuando se trata de algo que lleva un nombre doble, como en este caso, como Betlehem, cuando hay dos nombres de una ciudad, como caso de Betlehem, Aviezer, Bet-El, entonces se estila decirlo de esta forma. Esto es gramática. Vayihi yemei Yitzchak me'at shana u'shmonim shana, los días de Yitzchak fueron 180 años. Vayigva Yitzchak vayamot vayasef el amav zaken useva yamim vayikberu oto Esav v'Yaakov banav. Yitzchak expiró y murió y fue unido a su pueblo anciano y saciado en sus días, y los sepultaron sus hijos Esav y Jacob. Entonces, Vayigva Yitzchak, Rashi dice algo que se repite muchas veces en la Torá, porque en las historias que siguen después, vamos a ver que Yitzchak todavía está en vida. Y la Torá reporta su muerte aquí, y más adelante está todavía. De aquí sabemos, Ein Mukdam u Meuchar b'Torah. No hay orden cronológico en la Torah. Mechirato shel Yosef kodma lemitato shel Yitzchak 12 shana. La venta de Yosef, que la Torah empieza a hablar la semana que viene, es 12 años antes que Yitzchak murió. Okay, entonces aquí saca todo el cheshbon, cómo llegamos a esa cuenta. Si quiere después miran bien a Rashi cómo él saca esa cuenta. Eila toldot Esav hu Edom. Estos son los descendientes de Esav, el cual es Edom. Esav lakach et nashav mibnot Kenan et Ada bat Elon achiti et Oholivama bat Ana bat Sivon achivi. Esav tomó estas esposas ve'et Bosmat bat Ishmael achot Nevayot. También se casó con la familia de Ishmael. Vateled Adale Esav et Elifaz uvosmat Yolad et Reuel. Estos eran los hijos de Esav, Elifaz y Reuel. Ve'olivama Yolda et Yeush ve'et Ya'alam ve'et Korach. Eila bnei Esav asher yuldu lo be'eretz Kenan. Estos son los hijos de Esav que nacieron en Eretz Kenan. Vayikach Esav et nashav et banav et bonotav ve'et kol nafshot beito ve'et mikneu ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. Agarró todos sus hijos e hijas y todas las personas de su casa, su ganado, todos los animales, sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra a causa de su hermano Jacob. Dice, Vayelach el Eretz, se fue a otra tierra, Lagur Basher Yimtza, para habitar en cualquier sitio donde hallase lugar. O sea, porque Jacob también tenía mucha riqueza y mucho bien. Y dice, Ki haya rechusham rav mishevet yachdav, porque sus bienes eran demasiado abundantes como para morar juntos. Velo yochla eretz migureihem laset otam mipnei mikneihem. Entonces la tierra no podía sustentarlos a causa de su ganado. Vayeshev Esav behar Seir, Esav hu Edom. Y Esav entonces vivió en Seir, que eso es la tierra de Edom. Y ahora la Torah termina el Chumash de hoy con unos nombres que ayer lo mencionamos, que esto es significativo, lo que la Torah dice, aunque es nombres, pero demuestra un poco la situación del mundo de ese momento, cómo se convirtió. Esav se convirtió en una potencia, como la Torah menciona todos esos nombres. Y como dijimos, Jacob estaba preocupado de esto, pero Hashem le respondió, tranquilo, tranquilo. Y muchas veces en la historia, de repente sale una potencia, sale un gran miedo, un gran temor, y tenemos que recordar que tranquilo,
La misma respuesta que Hashem le da a Jacob, que vamos a ver la semana que viene, esta respuesta a todas las generaciones. Es mucho volumen, pero también es paja. Y paja es con una chispa. Se consume todo esto. Y la chispa la tenemos nosotros. La chispa es la Torah, la chispa es Tefilá. Entonces, cuando ves mucho volumen y mucho miedo, mucho temor, entonces hay que poner más chispa. Y más alegría. Ve'ela todot Esav avi Edom behar Seir. Ela shemot bnei Esav Elifaz ben Ada, Eshet Esav, Ruel ben Bosmat, Eshet Esav. Estos son los descendientes de Esav, ancestro de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esav: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esav, y Ruel, hijo de Basmat, esposa de Esav. Vayhi bnei Elifaz, Teman, Omar, Sefo, Vegatam, Uknaz. Bueno, esos son nombres, puros nombres, entonces no lo voy a repetir, ¿no? V'timna hayta pilegesh le'Elifaz ben Esav, v'atel le'Elifaz et Amalek, eile bnei Ada, Eshet Esav. Entonces, este hijo es importante, Amalek, ¿no? Amalek viene de, ¿dónde? De Esav. Amalek es prominente en nuestra historia y una prominencia negativa, pero aparece en nuestra historia varias veces. Rashi dice acerca de esto de Timna Haita Pilegesh, porque la Torah dice que Timna era como una concubina para Esav. Dice, lo jodía gedulato shel Abraham. Eso nos viene a mostrar la grandeza de Abraham Avinu. Kama haya te'evim lidabek bezaro. Cuánto la gente quería formar parte de la familia de Abraham. Timna zo bat alufim haita. Ella era de una familia importante, de la Hay. Shenemar bachot lotan Timna velotam elofei yoshve seiraya. Y sin embargo, prefirió ser Pilegesh, concubina, a Esav, siendo parte de la familia de Abraham, de todas las otras opciones que ella seguramente tendría siendo de la familia que era. Entonces, para que vean qué tanto la gente buscaba formar parte de la familia de Abraham Avinu. Eila alufei bnei Esav, donde llegamos, Eila bnei Ruel, Nachat, Vazerach, Shama, Umiza, Eila hayu bnei Basmat, Eshet Esav, ואלו היו בני אהליבמה, בת ענה, בת ציבון, אשת עשיו, ותלד לעשיו את יאוש ואת יעלם ואת קורח, אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז, בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף גתם, אלוף עמלק, אלה אלופי אליפז, בארץ אדום, אלה בני עדה. En otras palabras, no eran gente común, eran aluf. Aluf significa como jefes, presidentes, líderes. Todos ellos salieron así. Estaban conquistando la zona. Ve'ela bnei Ruel ben Esav, aluf Nachat, aluf Zerach, aluf Shama, aluf Miza. Eila alufei Ruel be'eretz Edom. Eila bnei Bosmat, Eshet Esav. Ve'ela bnei Oholivama, Eshet Esav, aluf Yeush. אלוף יעלם, אלוף קורח, אלה אלופי אהליבמה, בת ענה, אשת עשיו, אלה בני עשיו, ואלה אלופיהם הוא אדום. Estos fueron los hijos de Esav y fueron sus caudillos, los líderes, todos hijos de Esav, descendientes de Esav, que vivió en Edom. Con esto terminamos el Chumash de hoy.